Bueno, buenos días a todos. Ah, acá. Gracias. La verdad que es muy buena el nivel de las charlas. Es un gusto estar con esta gente que tiene muchos años de trayectoria en lo que nosotros recién vamos a estar incursionando este año con este proyecto. Acá lo que voy a presentarles es riego en maíz y soja para alcanzar alta productividad del agua con sensoramiento remoto de la temperatura del cultivo. Es un proyecto que recién estamos iniciando, en el cual participa Facultad de Agronomía, a la cual pertenezco, el CUR, o sea, el Centro Universitario Regional porque este proyecto, que acá les doy el título de ese proyecto, Estrategias de riego en cultivos extensivos para alcanzar alta productividad del agua con mínimo impacto ambiental, tiene un componente en el cual nosotros vamos a estar evaluando el impacto ambiental del riego. Entonces ahí recurrimos a investigadores de esta institución que está especializada en análisis de componentes ambientales que pueden estar afectando el ambiente en los sistemas productivos. Y después el equipo de investigadores, que ya tenemos unos cuantos años de investigación en riego, o sea, nuestra especialidad es en riego, y recién ahora empezamos con la parte de sensoramiento, y esto nos vino, pero bien de bien. Y también, como ya mencioné, el proyecto recién inició. Esta sería la primera actividad que tenemos en este proyecto, y es un proyecto que dura 3 años, ¿tá? Los objetivos de este proyecto, el principal de ellos es determinar la o las mejores estrategias de riego deficitario en maíz y soja en términos de productividad del agua. Ese término ya se ha utilizado mucho acá, productividad del agua, eficiencia del uso del agua, y se trata de que, si bien la mayoría acá son de Uruguay, sabemos que tenemos disponibilidad de agua provenientes de las precipitaciones, no es regar a demanda porque tengo el agua. En los últimos años, el Uruguay transita por un proceso de producción más sostenible y tratamos de ser más eficientes, tanto en lo que es aplicación de nutrientes como en el uso del agua, a pesar de que la tengamos. Entonces, es tratar de que cada milímetro rinda más. Lo otro que se han mencionado mucho acá, es definir una estrategia de riego que sea fácil de transmitir al productor. Porque nosotros vemos que hay mucha investigación sobre riego en general en Uruguay, pero la adopción del riego por alguna causa está como enlentecida. Uno de esos factores que mencionan mucho los productores es los costos energéticos. Y en Uruguay es caro la energía, entonces el hecho de tratar de regar menos estaría tratando de disminuir los costos energéticos. Obviamente, vamos a seguir persiguiendo el objetivo de altos rendimientos y con una mayor eficiencia. Pero esta parte de transmitir y que sea fácil de ejecutar por el productor es hay como un freno que tiene el riego en nuestro país. El segundo objetivo por el cual nos convocaron a este simposio es cuantificar el estrés hídrico asociado a distintas estrategias de riego deficitario. Vamos a hacer la evaluación en maíz y soja mediante sensores infrarrojos. Vamos a utilizar este tipo de sensores. Y claro, como nosotros estamos iniciando, a diferencia de los presentadores anteriores, nosotros necesitamos calibrar y validar esta tecnología que permita detectar el nivel de estrés, el inicio del estrés hídrico en planta, y que nos permita esa medida hacer la programación de riego, poder ajustar los tiempos de riego. Para ello, previamente tenemos que detectar esos niveles de temperatura que me indiquen si el estrés es leve, si el estrés es moderado o si el estrés ya es crítico y me está afectando el rendimiento. Y por lo tanto, correlacionar esos diferentes niveles de temperatura a diferentes reducciones que podemos llegar a tener en el rendimiento del cultivo. Los otros objetivos, que no están muy relacionados con este simposio, son cuantificar el impacto ambiental del uso del agua en sistemas productivos de cultivos extensivos. ¿Por qué incluimos este objetivo? Por el hecho de que
lo comentaron los expositores anteriores, la agricultura está haciendo un uso más intensivo de los insumos. Y en algunos casos se puede llegar a abusar de lo que son fertilizantes o pesticidas. Entonces, en los últimos años en Uruguay, la agricultura ha estado bajo la lupa de los evaluadores ambientales, diciendo que es una actividad que contamina las fuentes de agua. Entonces, nosotros vamos a obtener muestras, la idea es sacar muestras que salgan del sistema productivo en las parcelas de riego y en la siguiente etapa, y esa agua analizarla en cuanto a contenidos de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, y pesticidas, en especial lo que es glifosato. Y el último objetivo es validar la estrategia de manejo de riego identificado con mayor productividad del agua a escala comercial. Este es también un reto para nosotros, porque la idea es, de los experimentos parcelarios que vamos a estar realizando durante 2 años, va a surgir 1 o 2 estrategias que sean las más eficientes en el uso del agua. Entonces, esa estrategia nosotros vamos a llevarla a nivel comercial para ver cómo le resulta al productor la forma en que nosotros le decimos que tiene que manejar el riego, ¿tá? ¿Por qué hacemos riegos deficitarios en Uruguay, siendo que es un país donde normalmente llueve? Digo normalmente porque, como vieron en los últimos 3-4 veranos, por lo menos acá en el sur, el déficit de precipitaciones fue muy importante. Entonces, los riegos deficitarios lo que hacen es utilizar el agua en forma más eficiente, tratando de tener en cuenta lo que es la sensibilidad al estrés hídrico en las diferentes fases del cultivo. Esas fases de diferente sensibilidad al estrés hídrico, existe mucha investigación a nivel nacional, de investigadores uruguayos de Facultad de INIA. Entonces, esas etapas ya están definidas. Nosotros lo que vamos a hacer es manejar esa información y definir las estrategias de riego que vamos a implementar, teniendo en cuenta esa diferente sensibilidad. La metodología. Y acá estamos abiertos a opiniones y a recomendaciones porque, como les digo, recién estamos empezando, entonces todo lo que pueda aportar es bienvenido. Nosotros vamos a hacer experimentos de campo que van a estar ubicados en el campo experimental de Facultad de Agronomía, que está ubicado en el departamento de Canelones, acá en el sur del país. Ahí vamos a realizar las 2 actividades de maíz y soja. Para que tengan una idea, esto ya los locatarios ya lo sabemos, en esta zona la precipitación acumulada anual está en torno a 1.200 milímetros, si vamos al norte ya es un poco más, estamos hablando de 1.400 milímetros, que comparado con lo que llueve en Chile, en La Serena, la verdad que es muy abundante. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que esa precipitación es muy irregular anualmente y dentro del año. O sea, un enero nos dicen, en promedio llueve 100 milímetros, 120 milímetros. Pasó enero, por lo menos acá en el sur, y no sé si llegaron a 60 milímetros. Y lo que ha pasado en estos últimos años, el efecto del año Niña, que ha dejado que no solamente en enero se haya dado déficit hídrico, sino que no han ocurrido precipitaciones abundantes en las estaciones de invierno y primavera. Especialmente el último año fue muy marcado eso, y eso hace que las reservas de agua que nosotros tenemos no se han completado, ¿tá? Y eso, ¿qué determina? Que al inicio de la temporada de los cultivos estivales tenemos una represa que está a mitad o menos de capacidad, y eso nos condiciona cómo vamos a estar haciendo la producción para la siguiente estación. Entonces, o bien manejamos riegos deficitarios, o bien disminuimos el área productiva, ¿tá? Entonces, nosotros evaluamos riego deficitario por esas condiciones, por esos factores y por el costo energético, ¿tá? También el riego deficitario nos permite ahorrar agua. Entonces, la primera actividad va a ser el riego deficitario controlado en maíz y soja, con el objetivo de determinar la mejor estrategia de riego en términos de eficiencia de uso del agua y de la energía empleada en el bombeo. Aclaro acá que nosotros no vamos a medir la energía directamente, sino que la vamos a
evaluar o estimar a partir de los milímetros utilizados en cada una de las estrategias. Y esos milímetros luego son asociados a una potencia en la bomba y de ahí sacamos los costos energéticos. Lo que vamos a hacer es simular un riego de alta frecuencia con el caudal de diseño limitado a 8 milímetros brutos en 24 horas, que es el caudal de diseño de la mayoría de los pivotes que se manejan en Uruguay. Hay un estudio donde se analizó los proyectos de riego asociados a pivot. ¿Y por qué pivot? Porque maíz y soja en Uruguay básicamente se riegan con pivot. Lo que se riega con pivot. Y en ese estudio indica que el promedio de o la mayoría de los pivotes que están instalados en Uruguay aplican 8 milímetros en 24 horas. Más o menos 7 milímetros en 20 horas de riego. Y bueno, esta actividad la vamos a estar realizando durante 2 años. Los tratamientos que nosotros vamos a plantear, en el caso de maíz, que son muy similares en soja, es un testigo bien regado, en el cual vamos a estar cumpliendo el 100% del ATC durante todo el ciclo. Un riego deficitario controlado, en el cual vamos a atender las diferentes sensibilidades de las diferentes etapas fenológicas del maíz, y entonces vamos a estar aplicando el 50% de la ETC en la etapa vegetativa, que es una etapa no sensible, o en realidad con menos sensibilidad al estrés hídrico, y después en lo que se llama etapa crítica, que va desde R1 hasta el llenado del grano, eso se le va a dar al 100% de la ETC. Y después que se da el llenado del grano y empieza la planta a secar, ahí se corta el riego. Y lo que la planta pueda estar necesitando de agua lo va a poder extraer del suelo. Pero es una etapa en donde no es crítico. El tercer tratamiento es un riego que cumple el 80% del ATC hasta culminar el llenado del grano. Parejo. Y también vamos a tener un testigo en secano, que solo va a recibir el agua de lluvia. En soja vamos a manejar los mismos tratamientos, difieren un poco lo que es el riego deficitario controlado, donde también el 50%, o sea, en la etapa vegetativa le vamos a estar dando el 50% del ETC, y después en el periodo crítico hasta entre R4 y R6 vamos a estar cumpliendo con el 100% de ETC. El manejo de riego, esto por suerte ya lo han mencionado mucho, así que lo vamos a pasar muy rápido. Nosotros vamos a hacer un balance hídrico de paso diario. Y como el manejo de riego lo vamos a estar manejando, no digo diariamente, pero cada 2 o 3 días, el balance hídrico lo vamos a estar llevando en una planilla Excel y lo vamos a estar registrando diariamente. Tenemos la gran ventaja. Esta es la metodología FAO, me olvidé decirlo, pero ya lo han dicho tantas veces que me olvidé. La gran ventaja de que el dato de evapotranspiración del cultivo Piedmont-Montis lo podemos obtener de Iña Las Brujas, que lo tenemos a unos 15-20 kilómetros, y es un dato muy confiable. Esto es es una gran ventaja tener estas estaciones porque sabemos que tienen datos de calidad, siempre los hemos estado usando en nuestras evaluaciones y es una gran ventaja. El coeficiente de cultivo vamos a estar usando el recomendado por FAO porque nosotros no tenemos calibrado ese valor de KC. Y en el caso de los cultivos que van a estar siendo sometidos a cierto estrés hídrico, se aplica el coeficiente que también ya fue mencionado, que es el coeficiente de estrés. Que ese coeficiente se va a estar dando cuando el déficit de humedad acumulado en el suelo sea mayor a lo que nosotros llamamos agua fácilmente disponible, que es la lámina de riego para un determinado suelo. En esa situación, cuando la planta empieza a estresarse, empieza a cerrar los estomas. Gradualmente cierra los estomas, eso lo que hace es evitar que se pierda agua a través de las hojas y por lo tanto el valor de KS, que para una planta sin estrés hídrico es 1, cuando la planta empieza a estresarse empieza a ser menos de 1. El KS varía entre 1 y 0, siendo 0 una planta que está totalmente estresada y no evapotranspira. Esto para que lo vean gráficamente y con fechas.
Estos son los estados fenológicos del maíz. Estas fechas que están acá las obtuve usando una herramienta que dispone INEA, que es el que predice los estados fenológicos. Nosotros vamos a manejar fechas de siembras tempranas. Acá en el sur se recomiendan en torno a mediados de septiembre, si las condiciones de temperatura están dadas. Entonces, planteando esta fecha de siembra, el periodo donde yo empiezo a modificar el régimen de riego estaría a unos 90 días. O sea, tengo una ventana de 90 días en la cual yo puedo ahorrar agua. Voy a estar aplicando el 50% de la ETC. Obviamente, y eso lo vamos a evaluar, puede haber un efecto en lo que es el tamaño de la planta. Si llega a haber en este periodo algún estrés por el manejo de riego, se puede ocurrir alguna reducción en lo que es el tamaño de planta. Luego, lo que es en el periodo crítico, que serían aproximadamente unos 40 días, ahí se le da el 100% de la ETC. La idea del manejo de fechas de siembras es que el periodo crítico caiga en el momento de máxima radiación y de máxima temperatura, con el objetivo de potenciar los rendimientos. Acá no tratamos de escapar del periodo crítico que me caiga en enero, sino que trato de que el periodo crítico caiga en el momento de mayor radiación para potenciar el rendimiento. Y bueno, y cuando la planta empieza a secar, ya ahí le corto el riego. Algo similar en soja, pero acá las fechas cambian, las hojas se manejan fechas un poco más hacia octubre, noviembre. El periodo donde yo puedo ahorrar agua se reduce a unos 60 días. Y después la diferencia que tenemos entre la soja y el maíz es que el periodo crítico es un poco más extenso. Entonces, también el periodo crítico trataremos de que caiga en el mes de máxima radiación, que es enero y febrero. Y la idea es manejar una variedad de ciclo corto, porque hay investigación que dice que es el grupo que respondería más al riego, que tiene mejor respuesta. En la actividad 2 es donde a estos ensayos a campo nosotros vamos a estar midiéndoles la temperatura. O sea, es el uso de sensores de temperatura para monitorear el estrés hídrico. Vamos a utilizar este tipo de sensores. Estos sensores se conectan a un data logger de este tipo. Estamos en el trámite de adquisición de los equipos. Y este equipo tiene la posibilidad de transmitir la información en tiempo real a una nube y nosotros acceder a ella desde la computadora. Si no nos dan los rubros y no nos da para pagar el servicio de la nube, nosotros lo que vamos a hacer es bajar los datos semanalmente a una computadora. La ventaja principal de este tipo de tecnología es la detección temprana de cambios de temperatura. Y esos cambios de temperatura en general están asociados a cambios en el estado hídrico de la planta. La otra gran ventaja que tiene este sensor respecto a uno que yo les voy a mostrar más adelante es que este sensor monitorea la temperatura de un grupo de plantas. Hay otros indicadores de estrés que ya fueron mencionados acá que nosotros también vamos a estar evaluando. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa nosotros no podemos decir que determinada temperatura se relaciona con un estado hídrico. Yo no puedo decir que si el cultivo está a 30 grados está en confort hídrico o está estresado. ¿Por qué? Porque todavía estamos validando la tecnología. Entonces, hay indicadores que efectivamente me dicen el estado hídrico. El potencial hídrico, que ya lo mencionaron, la conductancia estomática, que también fue mencionada, y estas dos variables sí me dicen si la planta está en confort hídrico o está estresada. ¿Cuál es el problema de estas variables? Estas variables es que tienen una aplicabilidad limitada, o sea, son muy buenas para indicarme el estado hídrico, pero yo no puedo automatizarlas, no puedo colocar una hoja permanentemente dentro de la cámara Solander para que me diga si está bien o está mal. Es más, el potencial hídrico es una medida destructiva. Yo necesito un tallo o una hoja para poder hacer la medición. Y la conductancia estomática también es una medida que se hace puntual en determinado momento y no la puedo automatizar. Después vamos a estar midiendo variables atmosféricas y del suelo, como son la humedad del suelo y la temperatura del cultivo, que es la que nos interesa.
Para poder usar la temperatura del cultivo como un indicador, nosotros tenemos que determinar el índice de estrés hídrico del cultivo, que para ello requerimos de esta fórmula, o sea, este índice nos va a estar indicando en qué situación hídrica está el cultivo. Para ello necesitamos, o sea, son medidas que se hacen teniendo en cuenta lo que es la temperatura del cultivo menos la temperatura del aire. Y para poder hacer la estimación de este índice, yo necesito la diferencia de temperatura del cultivo y del aire de un cultivo que está bien regado. ¿Tá? Ese es mi nivel de referencia. ¿Tá? No hay ningún problema, yo voy a tener un cultivo bien regado. En eso nos tenemos fe el equipo de riego de que el cultivo bien regado va a estar regado, bien regado. ¿Tá? El problema que tenemos es que para determinar este índice también necesito un cultivo con el máximo estrés hídrico. La bibliografía dice que ese estrés hídrico es 0 evapotranspiración. ¿Tá? Incluso la recomendación que dan para obtener esta diferencia de temperatura es que el cultivo sea tratado con herbicida. O sea, de esa forma secamos el cultivo y la planta deja de evapotranspirar. Nosotros no lo vamos a hacer en el ensayo porque necesitamos que incluso el testigo en secano termine su ciclo normalmente. Lo podemos determinar en forma indirecta. ¿Tá? Nosotros podemos calibrar localmente lo que es el índice teniendo esa planta, ese cultivo, ese tratamiento bien regado y teniendo en cuenta lo que se llama déficit de presión de vapor. ¿Tá? Tomo medidas de estos de temperatura del cultivo y temperatura del aire para la situación de bien regado y mido el déficit de presión de vapor. ¿Tá? La medida es indirecta, hay formas de estimarlo. Y a partir de esa regresión, o sea, esto que tengo acá es una regresión, yo puedo obtener la T máxima, que es la que me está limitando. ¿Tá? La T máxima es esta función que está acá, que tiene en cuenta la pendiente de la curva de presión de vapor de saturación para la temperatura del aire. Para poder hacer esto, hay varias fórmulas atrás para poder llegar a hacer esto, pero yo necesito agregar la medida de la temperatura del aire y la humedad relativa en cada parcela de los tratamientos. Esta va a ser la distribución más o menos, estamos en la organización del ensayo. Cada uno de estos números son los tratamientos, los cilindros blancos serían los termómetros. Acá aceptamos recomendación de cómo colocarlos, pero la idea es colocarlos todos en la misma dirección. Y bueno, y acá estaría el data logger, el registrador, y esta esquema simplemente para mostrarles que este sensor mide la temperatura de un sector. El tamaño del área cubierta por el sensor va a depender del grado de inclinación que nosotros le demos al sensor. ¿Tá? Entonces estamos en revisiones de trabajos, algunos de los que revisé los presentaron acá. No, esos no, eran de sensores de temperatura. También indican que este sensor se tiene que mantener siempre fijo entre el cultivo y el sensor se tiene que mantener siempre una distancia fija, entonces como que la altura tiene que ir variando a la medida que el cultivo va creciendo. En eso estamos abiertos a recomendaciones. Como les dije, son los primeros ensayos que estamos haciendo nosotros. Sé que INIA también ha investigado en este tema, algo ha investigado, pero nosotros tenemos que hacer chequeos de esas temperaturas que registra el sensor con medidas de, por ejemplo, potencial hídrico, y por eso vamos a estar midiendo potencial hídrico, conductancia estomática. Y también vamos a estar monitoreando lo que es la humedad del suelo usando una sonda de este tipo, exactamente esta, FDR, que eso lo vamos a estar haciendo medidas semanales o 2 veces por semana para ver cómo estamos haciendo el balance hídrico. ¿Tá? No solamente para saber el estado hídrico del suelo, sino el manejo de riego que estamos haciendo, si está siendo correcto. Este es el otro sensor con el que contamos. La desventaja de este termómetro es que es una medida puntual a la superficie que yo esté apuntando. ¿Tá?
Después contamos con este otro, es un anemómetro, pero también tiene unos sensores que permiten medir la humedad relativa del aire, el bulbo húmedo y el punto de rocío. ¿Tá? Entonces creo que con estos instrumentos podemos llegar a realizar las medidas necesarias para poder calibrar el índice. Finalmente, la idea es correlacionar el índice de estrés hídrico del cultivo con alguna medida de cultivo del ambiente que permita la programación del riego. Puede ser la ET0, temperatura ambiente, humedad del suelo, rendimiento, índice de área foliar, índice de vegetación, que fue muy mencionado acá y creo que lo vamos a tener que hacer, u otros que surjan de recomendaciones. También vamos a estar midiendo el índice de área foliar. Y también la idea es que los resultados de este trabajo de los ensayos de campo puedan ser utilizados en el modelo Aquacrop. El modelo yo lo he estado utilizando en mi trabajo de doctorado y creo que esto me permite seguir investigando en ese modelo que me resultó muy bueno. Y bueno, ese modelo requiere la medida del índice de área foliar. Como resultados esperados, definir una estrategia de riego fácil de transmitir y ejecutar por el productor, con menores costos energéticos, que dé alto rendimiento y que tenga una mayor eficiencia de uso del agua, tanto para maíz como para soja. Calibrar y validar la tecnología de sensoriamiento remoto, que facilitará la detección temprana del estrés hídrico y que me permita manejar el riego. Y generar información de niveles de estrés, de temperatura, que me indiquen si estamos en un estrés leve, o moderado o crítico. Y bueno, lo último, correlacionar las temperaturas a diferentes niveles de estrés hídrico y cómo eso se relaciona con el rendimiento obtenido. ¿Tá? La idea de este proyecto es seguir buscando la mejora en la eficiencia del uso de agua con altos rendimientos, porque si no el productor no regaría, pero siempre tenemos que poner en la balanza lo que es el rendimiento y el margen de ganancia que me deja la actividad del riego. El riego es una actividad cara, es una tecnología que para nosotros resulta un poco cara por el costo energético que tiene. ¿No? Muchas gracias.